Bien, entonces ya ustedes ya se van formando una idea de lo que es un mecanismo y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya les estoy presentando el mecanismo más básico que existe, este que estamos viendo, que se está moviendo a través del GIF, que es un mecanismo de 4 eslabones, al que se le denomina cuadrilátero articulado. Vamos a hablar del cuadrilátero articulado hasta que nos cansemos, ¿sí? Pero que es el mecanismo de vuelta, que es el mecanismo básico de todos los mecanismos, ¿no? Básicamente. Y en la parte de abajo vemos un mecanismo que, de vuelta, ya lo vamos a estudiar, surge de este mecanismo básico, ¿sí? A través de lo que se denomina una transformación. Entonces, este también es un mecanismo de 4 eslabones, ¿sí? Y que se llama mecanismo de manivela-biela-corredera. Bueno, entonces tenemos claro cómo se clasifican los eslabones por su función y cómo se clasifican según sus movimientos. Hay que tener claro esto de cómo se definen, porque lo digo ya para que es algo que lo vamos a ver más adelante, pero ya van a ver que en algún momento van a definir a este mecanismo como si tuviera triple manivela. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya van a ver que yo no estoy de acuerdo con que sea triple manivela, porque la definición, sino de doble manivela, porque consideran que este eslabón acoplador es un eslabón también manivela, y solamente porque gira, porque ya van a ver, gira 360 grados también. Pero si vamos a la definición de una manivela, cuando yo defino manivela, lo defino como un eslabón que está relacionado, que está unido a un eslabón fijo, ¿sí? Lo mismo que el balancín. Cuando se define el balancín, se lo define como un eslabón que está unido a un elemento fijo, que es el bastidor. En cambio, la acoplador o biela es un eslabón que tiene movimiento de rototraslación, o sea, no está conectado con un elemento fijo. Entonces, por ahí viene el tema de que yo no considere que al acoplador se lo pueda considerar manivela, porque pueda girar 360 grados. Pero bueno, hay versiones del Norton que lo dicen. De cualquier manera, está bien. Si le dicen manivela o al mecanismo que resulta, ya vamos a ver más adelante, por eso le digo, al mecanismo que resulta, le decimos, ustedes dicen triple manivela, yo no les voy a decir nada, pero yo considero que el eslabón acoplador no es una manivela. Bien, es una salvedad que le quiero decir, nada más. Va, sigamos adelante. Bien, ya lo vimos con los nodos, vamos a las juntas. Entonces, ya hemos hablado todo sobre lo que son los eslabones. Vamos a las juntas, que son estos elementos de unión entre los eslabones. Eso es lo que les dije, ¿no es cierto? La unión de un nodo, de un eslabón con otro eslabón a través de sus nodos, conforman lo que se denomina una junta, o par cinemátrico, o unión, o articulación. Entonces, acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 juntas dentro de este mecanismo de 4 eslabones. Lo vemos acá. Una junta, 2, 3, 4 juntas.
En este tenemos esta junta, esa junta, esta junta entre el eslabón marrón y el collarín, y la junta entre el collarín y la barra sobre la cual se desplaza. Ya vamos a analizar cada una de las juntas en particular, su clasificación, que viene ahora. Entonces, las juntas son las conexiones entonces entre dos o más eslabones a través de sus nodos y permiten movimientos potenciales entre los eslabones conectados. ¿Sí? O sea, posibles movimientos entre los eslabones conectados. Eso de que permiten algún movimiento a la vez, quiere decir que las juntas restringen movimiento, que es lo que va a suceder. Entonces, va a permitir algún movimiento potencial en los eslabones al restringirle movimientos también, como vamos a ver. Bien, las juntas se pueden clasificar, bueno, dije que también las juntas también se denominan pares cinemáticos. ¿Por qué se llaman pares cinemáticos? Porque son los elementos que se forman por la unión de dos nodos que pertenecen a dos eslabones. Entonces son pares, pares de nodos que se han unido a través de algún elemento, por ejemplo un tornillo que une dos extremos de un eslabón para conformar un mecanismo. Esa unión conforma la junta o par cinemático. También es llamada unión, articulación, ¿sí? Y creo que me olvido de alguna forma más que se utiliza. Bien, ¿cómo se clasifican las juntas? Las juntas se clasifican por el número de grados de libertad que permite la junta. Es decir, cuando yo uno dos cuerpos, ya van a ver, al unir dos cuerpos entre sí, van a perder grados de libertad, pero la junta va a permitir algunos grados de libertad y en función de esos vamos a clasificar. Por el tipo de contacto entre los elementos, o sea, entre los cuerpos o eslabones, ¿sí? El contacto puede ser de punto, como vemos ahí, el contacto de una esfera, que la pelota con un plano, ese sería un contacto puntual. En el caso de, podría ser lineal, que es el caso del GIF que estábamos viendo ahí, de un sistema de engranajes. Si bien estamos viendo, ustedes dirán, ¿a dónde está la línea, ingeniero? La línea mirado a este GIF sería un punto. Nosotros estaríamos viendo el punto, que es el punto de contacto. Ahí, ese punto de contacto entre los dos perfiles de contacto de los dos dientes, ese punto, si nosotros les damos la tercera dimensión, o sea, el ancho del engranaje, y eso se transforma en una línea. Esa es la línea de contacto a través de las cuales yo voy a transmitir el movimiento y hago el contacto entre los dos eslabones. Cada diente de cada engranaje es un eslabón. Y el otro caso sería el contacto de superficie, que es la que tenemos en la tercera, que es un eje que está dentro de su alojamiento, que es un agujero practicado en esta placa azul. Entonces, el agujero y el eje, la superficie del eje, tienen contacto de superficie. Bien. La otra manera de clasificar a la junta es por el número de eslabones conectados o que llegan a la junta. O sea, ya vamos a ver que a la junta pueden llegar dos eslabones, o sea, al nodo, en el nodo podrían llegar dos eslabones o podrían llegar tres eslabones. Esto da lo que se denomina el orden de la junta.
y está definida por una ecuación simple que dice que el orden de la junta es el número de eslabones que llegan a la junta menos 1. Es decir, que si yo tengo 2 eslabones que llegan a una junta, ¿sí?, va a ser una junta de orden 1. Si tenemos 3 eslabones que llegan a la misma junta, y vamos a tener una junta de orden 2. Esto que parece muy tonto es muy importante para calcular los grados de libertad de un mecanismo, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Si Dios quiere hoy o si no el martes. Pero el orden de la junta es algo muy importante que nos permite calcular o obtener los grados de libertad de un mecanismo, que no es lo mismo que los grados de libertad de un eslabón o de un cuerpo. Bien, y finalmente las juntas se clasifican por el tipo de cierre de la junta. Acá vemos un tipo de... ¿a dónde estaría la junta en este caso de sistema de árbol de levas? La junta que estamos teniendo en cuenta en este caso sería la que une a la leva, a un punto del perfil de la leva, con el seguidor, ¿sí? En este caso, no hay nada que una, digamos, como en este caso de este eje, con la placa esta que es un agujero, donde el eje está contenido, ¿sí?, en la placa. Acá el contacto entre la leva y el seguidor es como el que tenemos acá de la pelota que se mueve sobre el plano. Si yo levanto no hay nada que conecte a la pelota con el plano, salvo el peso propio de la pelota que lo mantiene contra el plano. Pero si nosotros tomamos la pelota, la levantamos y rompemos esa conexión entre pelota y plano, ¿sí? Entonces, yo debo tener, de alguna manera, para mantener ese contacto entre pelota y plano, debo tener una fuerza que lo mantenga. En este caso, es el peso de la pelota que mantiene el contacto entre estos dos eslabones, pelota y piso. Esto mismo está pasando acá, esto mismo pasa aquí, eso que estoy diciendo, no, pasa aquí, perdón, quiero decir tantas cosas a la vez que en el sistema de leva seguidor estaría pasando lo mismo que la pelota con el piso. El contacto, en este caso, para que la válvula se mantenga continuamente en contacto con la leva, es este resorte el que permite contribuir con su fuerza para mantener la leva y al seguidor, que es la válvula, siempre en contacto, que no se pierda ese contacto. Entonces, en ese caso, el tipo de cierre de la junta es de fuerza. Aquí está dada por un resorte y aquí está dada por el peso de la pelota misma. Y el cierre de forma sería cuando la configuración de la junta, hace que un eslabón, que sería este tornillo, este seguidor, que está unido a esta placa cuando esta leva gire, porque esto es una leva, va a girar, ¿sí? Y este seguidor va a seguir esta canaleta, vamos a llamarle así, canaleta. Entonces, cuando esté girando esta pieza, ¿qué va a pasar con esta placa? Y va a ir y va a volver en esta dirección. Voy a transformar
el movimiento de rotación de esta leva en un movimiento de traslación de la placa. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la junta o unión entre esta pieza, que es la placa, y la leva, está conformada por un cierre de forma. La pieza está obligada a seguir este canal. ¿Ah? Tengo un apoyo por un lado y por el otro de esta pieza que la obliga a seguir esta trayectoria. ¿Ah? Lo mismo pasa con este eje contenido en esta placa. ¿Sí? Tenemos cierre de forma acá. Acá no tenemos cierre de forma, tenemos cierre de fuerza, digamos así, que mantiene la unión entre los dos. Bien. En la figura que vamos a ver a continuación, vamos a ver lo que se denominan diadas. ¿Qué es lo que es una diada? La diada es un conjunto de eslabones que está formada por dos eslabones que están unidas a través de una junta. Entonces, o par cinemático. Entonces, como vemos ahí, estamos considerando dos eslabones binarios, ¿sí? Que están unidos a través de su nodo con un tornillo o perno. Entonces, esto conforma la junta o par cinemático o unión o articulación de estos dos eslabones. Y este conjunto es lo que se denomina una diada. Acá tenemos otra diada que tendría otra forma. Es un eslabón que se desplaza dentro de la ranura practicada en este otro eslabón. Entonces, tenemos dos eslabones donde la junta es una junta conformada, y como ya vamos a ver, una junta de forma, donde un eslabón se puede desplazar dentro del otro eslabón. Esto nos está mostrando nos está mostrando todas estas diadas que vamos a ver acá, nos vamos a poder definir lo que son juntas que pueden tener o permitir 1 o 2 grados de libertad. ¿Ah? O sea, lo que tenía que ver con nuestra primera clasificación, que era por el número de grados de libertad que permite la junta o que restringe la junta, que es lo mismo. En estas juntas que vamos a ver acá, en estas diadas que estamos viendo acá, son juntas que de 1 o 2 grados de libertad que normalmente poseen los mecanismos planos o planares. Estas juntas, como ya vamos a ver, son juntas planas con 1 grado de libertad, o sea, permiten 1 grado de libertad y restringen 2 grados de libertad. En el caso de la izquierda, en la que están las dos barras unidas a través de un pasador, se llaman juntas de pasador o junta de pasador rotacional, básicamente. Y es una junta que permite 1 grado de libertad. Y la que tenemos a la derecha es una junta de corredera o junta de traslación de corredera y que también permite 1 grado de libertad traslacional. Entonces, la de la izquierda permite 1 grado de libertad rotacional y la de la derecha permite 1 grado de libertad traslacional. Entre los eslabones que están conectados, o sea, entre los dos eslabones que están conectados. Estas
son las que se denominan juntas completas. Como vemos acá, estas dos juntas se denominan juntas completas. ¿Por qué? Y porque restringen 2 grados de libertad y permiten uno solo. En este caso, vuelvo a repetir, 1 grado rotacional y en este caso 1 grado traslacional. Es decir, este cuerpo respecto de este otro solamente se puede desplazar, como ustedes ven. Es decir, por la forma, por la configuración, y ya vamos a compararlo con este de abajo, este cuerpo está contenido de tal manera y tiene un tamaño y una forma en la cual este cuerpo solamente puede trasladarse respecto de este otro. Porque ¿en qué dirección? En la dirección del eje de las X. En la dirección del eje de la Y no se puede mover y tampoco podría rotar. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene es de trasladarse de este cuerpo respecto de este. O sea, la junta está entre ese cuerpo y este. Y está conformada por esta ranura, la junta. Y este cuerpo puede desplazarse solamente en la dirección del eje de las X. En este otro, los dos están unidos a través de un perno. Entonces, ¿qué va a pasar? De este cuerpo, ay Dios, se me va de este cuerpo respecto de este. ¿Qué va a pasar? Va a suceder, yo primeramente tendría que decirles que ya lo vamos a ver más adelante también, pero para que ustedes lo vean mejor, para que nosotros podamos definir los grados de libertad que restringe o permite una junta, vamos a ver que para que podamos analizar en un mecanismo esto, nosotros vamos a ir justamente separando del mecanismo total al par de eslabones donde está la junta. ¿Sí? O sea, que si yo vengo para atrás y yo tengo ese mecanismo, por ejemplo, y quiero analizar esta junta, yo mentalmente voy a separar este eslabón y este eslabón del mecanismo total. ¿Para qué? Para ver, y a uno de los eslabones lo voy a hacer bastidor. Y entonces voy a ver qué puede hacer el otro eslabón respecto del eslabón que he hecho bastidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo digo de vuelta. Acá tengo 4 eslabones yo en este cuadrilátero. 4 eslabones. ¿Sí? Pero por ejemplo, para analizar esta junta o par cinemático, lo que voy a hacer es separar mentalmente a estos 2 eslabones, los que forman la junta, del resto. Y a uno de ellos lo voy a hacer bastidor. Entonces voy a ver cómo se puede mover el otro eslabón respecto de este que he hecho bastidor. Eso es lo que hacemos. Entonces, acá hagan de cuenta que yo he separado un par de eslabones del mecanismo de tal manera que voy a analizar la junta correspondiente entre esos 2 eslabones conectados. Y voy a hacer a este bastidor. Entonces, si este es bastidor, quiere decir que todos sus grados de libertad están restringidos, no se pueden mover de ninguna manera. Ahora, eso quiere decir que este eslabón, por estar unido a través de una junta de rotación, que es un perno que las une, ¿qué va a pasar? Y que no se va a poder mover ni en X ni en Y, pero sí va a poder rotar. Entonces, esta junta o par cinemático le ha restringido 2 grados de libertad, pero le permite uno, que es la rotación. En el caso de la traslación ya se los expliqué. Entonces, estas son 2 juntas completas que permite una, 1 grado de libertad rotacional y esta 1 grado de libertad traslacional. Estas también se llaman pares inferiores. Roló, Realeux se escribe,
Rea, Leuc, Roló, digo yo, es un investigador que definió y que se denomina el padre de la cinemática, ¿sí? Y definió a estas juntas completas, les dio el nombre también de pares inferiores, ¿sí? Básicamente. En la parte de abajo tenemos otro tipo de juntas que también son parte de los diferentes mecanismos, pero que como vemos, estas juntas van a restringir un grado de libertad, nada más, permitiendo 2 grados de libertad. Si comparamos por ejemplo, la de traslación de acá arriba con la de abajo, vemos que el segundo eslabón, el segundo eslabón no está contenido dentro del primer eslabón, sino que los dos eslabones están relacionados a través de un perno. Es el perno el que se va a mover dentro de la ranura, pero resulta que este eslabón, al no estar contenido dentro de la ranura, también se puede mover. Es decir, que esta junta entre estos dos eslabones, ¿qué le permite a este eslabón hacer esta junta? Y se puede mover en la dirección del eje de las X, pero también puede rotar. Ahora, porque este eslabón, vuelvo a repetir, no se encuentra contenido en la junta, en la ranura. Entonces puede moverse libremente. Entonces esta junta es una junta que restringe un grado de libertad. ¿Cuál es? Y desplazarse en Y, pero mantiene el desplazamiento en X y permite la rotación de un cuerpo respecto del otro. Este otro, que se relaciona con este, pero que no une a los dos eslabones a través de un perno, sino que se apoya, es como la pelota sobre el plano que habíamos visto anteriormente. Entonces, este eslabón binario está conectado a esta placa apoyándose. Entonces, yo podría desplazarlo según el eje de las X, pero no en la dirección de Y. Pero a la vez puede rotar este eslabón respecto de la placa. Por lo tanto, esta junta, que es el apoyar este eslabón sobre este plano, es una junta que restringe un grado de libertad, pero permite 2. Esto es lo que se llaman semijuntas. Semijuntas, porque restringen un grado de libertad permitiendo 2 grados de libertad. A estas Rollo le llamó pares superiores. Las juntas completas son pares inferiores y las semijuntas son pares superiores. Algo que que no mostré recién es justamente que esta junta, la de rotación, la junta completa de rotación y la junta completa de traslación, son dos casos particulares de una junta universal, que es la junta de tornillo. Esta junta que tenemos acá, la junta de tornillo, que es un tornillo respecto de su tuerca, o sea, esto es un tornillo y esto sería una tuerca, ¿sí? Fíjense que esta se llama junta helicoidal, básicamente. ¿Y cuántos ustedes dirían, siempre en forma presencial, yo le digo, bueno, ¿cuántos grados de libertad tiene esta junta? Y ustedes normalmente dicen 2. ¿Por qué? Porque están viendo que cuando yo muevo al tornillo, el tornillo avanza, se mueve en la dirección del eje de las X, pero también puede rotar.
Lo que no podría desplazarse es en la dirección del eje de la I, porque, vuelvo a repetir, yo he hecho bastidor a la tuerca. Entonces, estoy viendo cómo se mueve el tornillo respecto de la tuerca, que es un bastidor. Entonces, en la dirección del eje de la I no se va a mover. Pero el tornillo sí se puede mover en X y también puede rotar. Entonces ustedes dicen, tiene 2 grados de libertad, en 1 grado de libertad. Pero entonces tenemos que irnos a la definición de grado de libertad. Y dice la cantidad de parámetros independientes. Es decir, en este caso, el desplazamiento del tornillo en función de la rotación, ¿son dependientes o son independientes? El tema es que no son independientes, son dependientes uno del otro. ¿Y cuál es la dependencia? Y la función que está definida por la hélice y función de X. Cuando el tornillo se desplaza, lo hace en función de una rotación y ese desplazamiento está íntimamente relacionado con el giro. ¿Debido a qué? Debido al ángulo del filete, básicamente. Entonces, esta junta es una junta de 1 grado de libertad. Entonces, si el ángulo del filete, es 0, ¿qué va a pasar? Y que este filete va a estar normal al eje del tornillo. Por lo tanto, va a ser una ranura directamente, va a ser cuando este eje gire, se va a mantener en el mismo lugar. Por lo tanto, se va a transformar en una junta de revoluta o de rotación, que sería la que habíamos visto en forma esquemática acá. Una junta completa de rotación, que aquí la vemos de una manera no tan esquemática y más parecida a la realidad, que es la junta de pasador de rotación. ¿Ah? Ya lo hablamos un poquito más con eso. Entonces, si el ángulo del filete es 0 y se transforma en una junta de rotación. Ahora, si el ángulo de este filete, si el diente forma un ángulo de 90 grados y se transforma en una ranura, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que este eje se va a trasladar, no va a rotar, sino se va a trasladar. Entonces tendríamos la otra junta correspondiente, que es la junta de traslación. Bien, entonces, estas dos juntas son dos casos particulares de una más general, que es la junta helicoidal. Bien, sigamos con este. Entonces, estos serían las semijuntas que permiten 2 grados de libertad restringiendo una. A estas juntas, dije, se les denominan semijuntas y también se les denomina pares superiores. Generalmente, a estas juntas también se le llaman juntas de rodamiento y deslizamiento. ¿Por qué? Porque permite ambas formas de movimiento. Si nosotros, suponiendo, ¿sí?, a este eslabón, entre este eslabón y esta placa, generamos una fuerza, una fricción suficiente, ¿qué va a pasar con este eslabón? Y que no va a poder desplazarse. Si yo le genero una fricción suficiente en el apoyo, ¿qué va a pasar? Que este eslabón le vamos a quitar la posibilidad de trasladarse, de deslizarse, y lo único que va a poder es rotar. Entonces, ¿qué se va a transformar? En una junta rodante. Sería el caso de una rueda que rueda sobre el piso. Entonces, como la fricción
entre rueda y piso es lo suficiente, entonces la rueda solamente va a rotar. Y ustedes me dirán, ingeniero, pero se traslada, se traslada a la vez que rota. Sí, pero ¿qué pasa? Que la traslación es función de la rotación. Es lo mismo que la junta helicoidal, que da como casos particulares estas dos. En este caso, la junta rodante también sería una forma general de estos dos, de estas dos semijuntas. ¿Eh? ¿Y por qué? Y porque podría ser que de pronto esta rueda llego a una esquina y se cruza una persona y ¿qué hago? Freno. Entonces lo que le estoy quitando a la rueda es la capacidad de rotar. Pero ¿qué pueda pasar? Y que va a deslizar. Entonces, ahí en ese caso se transformaría la junta en una junta de deslizamiento, ¿eh? De deslizamiento puro. Entonces, y la otra que puede suceder es que vayamos subiendo o vayamos manejando sobre una calzada mojada o con hielo, y seguramente que en ese caso vamos a tener que esta rueda, además de rotar, va a patinar. Entonces, va a rodar, va a girar, pero a la vez entre la superficie de la cubierta y del piso va a haber un deslizamiento debido al patinamiento. Entonces, en ese caso, vamos a tener una junta que permite dos grados de libertad. Deslizarse y rodar, pero también deslizarse. Por lo tanto, esa junta rodante puede ser de rodamiento puro, de deslizamiento puro o de rodamiento y deslizamiento. ¿Ah? Básicamente. Espere que me parece que quería decir